Muchas gracias, señor presidente. Es un gozo, al hilo del final de su intervención, que podamos desarrollar este debate por primera vez sin que ya exista una parte infame de la historia de España como es la banda terrorista ETA. Sin lugar a duda compartimos esas palabras con las que usted casi ha terminado un discurso que, por cierto, me ha sorprendido, señora Díaz. Le he notado una presidenta un poco gerente, como si se dirigiera a un consejo de administración. Pero esto no es un consejo de administración, esto es un parlamento. Se lo digo tal como lo he percibido, porque nos ponemos en la piel de las familias que lo estén viendo y observamos una profunda distancia, una distancia sideral entre su ensoñación y la realidad que viven las familias andaluzas. Mire, compartimos la crítica que hace a gobiernos ajenos, pero echamos de menos la autocrítica al gobierno propio. No ha hecho balance. Aborda una crítica justa con respecto al sistema de financiación y a la petición de Rajoy. Por cierto, que Rajoy, cuando se dirige a usted, se dirige a la presidenta de la Junta de Andalucía, no a Andalucía, porque usted no es Andalucía, entérese. No es Andalucía su gobierno, ni tampoco su partido. Andalucía, afortunadamente, es mucho más y mucho mejor. Y lo es a pesar de usted, a pesar de su gobierno y a pesar de su partido. Cállense, que hemos guardado un absoluto respeto y silencio respetuoso a la presidenta de la Junta, como merece, y también como merezco yo. Permítanme, señoría del Grupo Socialista. Hablamos, en primer lugar, de empleo. Coincidimos con usted en el relato de la secuencia de la estructura del informe, la primera preocupación de los andaluces y las andaluzas. Y tengo que confesar que parece que vivimos en el día de la marmota. Siempre asistimos a un bucle constante de subidas y bajadas de números de contratos, que no de empleo, y en un intento de que cuando estos datos son positivos se saca pecho y cuando son negativos se esconden. La ocupación no es horas de trabajo. Todavía no hemos recuperado los niveles de desempleo de 2009. Aún estamos al doble del paro del que fue el mejor año, que fue 2005. Mire, un dato. Cuando usted empezó la legislatura, el 35,5% de la población asalariada andaluza estaba sujeta a contrato temporal. Tres años después ha subido al 58,6%. Cuando usted entró como presidenta en esta legislatura, el 20% de los contratos eran precarios. 3 años después lo son el 35,78%. Hay una realidad del entorno del millón de parados y que implican 3,5 millones de personas en riesgo de exclusión social. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que trabajan 12 horas y cotizan 2, señora Díaz? ¿Que este año va a ser el año por fin? Repite medidas para ellos que ya se han anunciado y que ya están vigentes. Usted mismo, en el análisis que hace de los debates, apunta a una contradicción. ¿Cómo es posible que mejoren los datos y, sin embargo, hay más de la mitad de la población joven que vive con su familia? Por la precariedad, por la profunda bajada de salarios y por la nueva pobreza salarial. El nombre de la persona parada en Andalucía es nombre de mujer de menos de 30 años, señora Díaz. Y, por tanto, tendremos que abordar una estructura de carácter compensatorio positivo a esas acciones que tengamos que revertir. Y, por tanto, ¿qué debe hacer un gobierno? Que es la siguiente fase en la que tenemos que estar también los grupos de la oposición. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el gobierno? Desde luego, tener concentrados los recursos de la Consejería de Empleo a dedicarlos y a no consentir que haya empresarios que exploten a los jóvenes, a garantizar medidas oportunas para que se cumplan los convenios del sector, a que no hace falta que se reúnan de forma clandestina para defender sus derechos, como lo hacen los de la marea del café con leche. Los conoce, ¿no? Se esconden, no lo dicen, porque si lo saben no les contratan al día siguiente. Y es que, escuchándole, pareciera que el Partido Socialista no ha gobernado en Andalucía, que usted acaba de llegar. Desde luego, una capacidad de reinvención, como siempre. La Consejería de Empleo no tiene a sus vigilantes para garantizar la calidad en el trabajo. No están en el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales o en el seguimiento de las cláusulas sociales. Están replegados en sus despachos diseñando la nada. Porque, permítanme, pero hay que echar mucho morro para que su consejero de empleo, esté en la manifestación del 1 de mayo. Por cierto, hablando de manifestación y de huelga, hombre, yo le reconozco que usted puede ser como persona feminista, válgame yo de juzgar a los demás, pero como presidenta no lo es, porque usted tiene la vergüenza de que en la huelga de 8M los sindicatos les tuvieron que denunciar los servicios mínimos, y es una contradicción con la elevación del discurso del 8M. Quiero hablar también de las condiciones del empleo público. Usted es la mayor empresaria de Andalucía.
la mayor empleadora, la Junta. Una Junta que mantiene en la precariedad a miles de trabajadores y trabajadoras. Cuando aborda una Junta que permite el abuso de empresas, a las que contratan y a las que adjudican esos servicios públicos cada vez por menos dinero, peores salarios, no cubren bajas, se trabaja con materiales de peor calidad, empresas denunciadas y sancionadas, Ferrovial, sancionada por la Inspección de Trabajo por no respetar la jornada laboral de trabajadores a tiempo parcial del servicio 112, Conecta BTO del servicio 061 que incumple el pliego de condiciones técnicas y usted silba. Ilunion, Salud Responde, personal con más de 8 años de antigüedad con contrato de 8 a 16 horas semanales. Fue condenada por lesionar derechos de los trabajadores. ¿Cree usted que las plantillas de Salud Responde, del 061, del 112, están contentas con su gobierno? Las monitoras escolares, las limpiadoras, observe que hablo de mucho personal femenino, personal de mantenimiento de los hospitales, el personal del Infoca, el resto de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. ¿Tiene usted la casa hecha unos zorros y nos dice que el mercado laboral está mejorando? Mire, yo creo que adquiere relevancia y coherencia su llamamiento al diálogo, que se lo he escuchado, si usted nos dice aquí que asume la gestión directa de los servicios de emergencia, sin especuladores ni intermediarios especulativos laborales. Dígalo aquí y empezamos a tener credibilidad con respecto a las políticas de empleo y nos apuntamos a colaborar con usted. Pero con este drama que nos asola, ¿cuál es la estrategia de la Consejería de Empleo en el Plan Normativo de 2018? La modificación del decreto de ferias comerciales oficiales. Vaya planazo. Y me dirá, señor Maillo, es que la calidad de la acción del Gobierno no debe medirse solo en la producción legislativa. Estamos de acuerdo. Pero no tiene nada que hacer con un servicio andaluz de empleo que está carcomido y que lo mejor que puede hacer es fumigarlo y rehacerlo. Atención a los datos de la Cuenta General de la Cámara de Cuentas para el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Cuánto de lo presupuestado en el SAE se ha puesto en marcha? En 2015, primer año de legislatura, el 51%. En 2016, el 54%. La mitad. Y la ejecución de las inversiones reales, en 2015 el 7,9%. En 2016 el 9,1%, es decir, 1 de cada 10 euros presupuestados. 1 de cada 10, es decir, una inversión real literalmente diezmada. Y cuando usted dice que anuncia un empleo joven que ya estaba aprobado en 2017, que no se lo gastan, que pasa a 2018 y que ahora dicen que se lo gastan, en la tendencia de 2015 y 2016 quiere decir que los 50 millones que usted anuncia serán 5 millones con esa tendencia. Usted no es capaz de meterle mano a la Consejería de Empleo y al SAE y queremos que le meta mano y bien. Porque el problema es que quizás no tenga ideas ni proyectos para sacar a esta tierra del agujero donde lo han metido. Mire, quitando las modificaciones que supone pasar la formación profesional de una consejería a otra y vuelta, mantiene el mismo esquema de los tiempos de Antonio Fernández y Francisco Guerrero. Pero hablemos del plan normativo. El plan normativo, sí, 30 iniciativas comprometidas, de las que se han aprobado, de 30 iniciativas comprometidas se han aprobado 2, en trámite 11 y durmiendo el sueño de los justos 17. Cualitativamente, ¿qué les pasa a sus leyes? Que son leyes que anuncian disposiciones, que remiten a posteriores medidas, que nos llevarán a la elaboración de planes o reglamentos. El pionerismo andaluz, señora Díaz, el castillo de Kafka, la burocracia en estado supremo. Y así tenemos leyes que están listas, pero no entran en vigor. Leyes sin memoria económica, las que la tienen insuficiente. Leyes pendientes de desarrollo reglamentario. Creación de organismos que, una vez expirado el plazo de su aprobación, siguen sin ver la luz. Ley de emprendimiento, en diferido, solo tiene recursos para mantener la Fundación Andalucía Emprende. Usted dice que es la pionera, pero, señora Díaz, ¿qué pionerismo andaluz hay en un autónomo que pidió una ayuda, que aspiraba a recibir 6.000 euros, que no se la han dado, que aún no la han aprobado y que han tenido que cerrar la tienda sin haber recibido la ayuda? ¿Ese es el pionerismo de la Ley de Emprendimiento? Ley de Igualdad de Género, 0 euros para su aplicación. Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucio de vivienda, en diferido. Se empieza a aplicar en 2020 y con un presupuesto para 20 viviendas para toda Andalucía. Habla usted de los 720 millones para rehabilitación. A nosotros nos gusta el modelo de rehabilitación, usted lo sabe. Nos gusta. Habla de 190 actuaciones, pero no ha dicho cuándo. La gran pregunta. ¿Qué va a ser? ¿La siguiente legislatura? Concrete. Y nosotros le daremos credibilidad porque nos gusta ese modelo, pero no ha dicho cuándo. No nos meta de nuevo en las trampas dialécticas o de la retórica. 1.600 ascensores para 25.000 familias.
¿Cuándo? ¿También en diferido? 3 veces, ya lo ha anunciado. 3 años de legislatura, 3 veces anunciada. Ley audiovisual en diferido. Tal como ha llegado a este Parlamento, deberá esperar a la friolera de 17 desarrollos reglamentarios. Ley de participación ciudadana, tan en diferido de 1 año de entrada en vigor que aún no sabemos ni a lo que huele. Ley de memoria histórica y democrática, ausencia de suficientes recursos económicos reconocidos por su Gobierno. Ley de derechos de personas con discapacidad, incumplida. Los servicios públicos fundamentales. Vayamos a la joya de la corona. Sanidad. Mire, ha anunciado la carrera profesional sanitaria para 2018. Una buena noticia. Una buena noticia. Pero observamos que hay 2 elementos recurrentes en sanidad que siempre ocurren. La primera, no perdemos la perspectiva, no vamos al bulto, ponderamos la crítica, analizamos, creo que con rigor. No hay que decir, para hacer las cosas con rigor no hay que hablar del rigor, hay que analizarlas. Y es verdad, hay una imperdonable retirada de fondos del Partido Popular que ha provocado carencias importantes en el sistema, estructurales, pero también hay una nefasta gestión de los recursos que han agudizado los problemas. Falta personal, faltan equipamientos, falta remozamiento de lo existente, pero sobre todo falta empatía. Y el colmo del despropósito. Hace una semana hablamos del escándalo de 264 millones de euros de beneficio ilícito de Pascual. Lo dice el Consejo de Competencia, a los que ustedes acudieron. No le ha hecho caso. Ahora, eso sí, anunciamos nosotros y vamos a la Fiscalía, que, por cierto, le invito a que firme con nosotros la denuncia a la Fiscalía si está de acuerdo. Encantado de ir juntos a denunciar a la Fiscalía a Pascual, que se lo ha llevado calentito. Y ustedes no han hecho nada. Y ahora salen, y nos alegra, nos alegra de que nuestro anuncio provoque la denuncia de apertura de expediente con LEPE y cuantas actuaciones quieren de manera desesperada. Un teletipo ahora mientras usted estaba hablando. Pero afrontamos estructuralmente la satisfacción de la demanda desde la construcción de hospitales públicos en la zona donde Pascual es el rey del mambo, en Cádiz y Huelva. Está bien, las propuestas, las pruebas de cromosomopatía, de ictus, de código de infarto, nada es suficiente y todo positivo en lo que mejore la calidad y los servicios, la cartera de servicios sanitarios. Pero usted no puede atacar, si quiere diálogo, señora Díaz, usted no me puede decir que cuando nosotros lo que decimos es que venga 164 millones que ha robado Pascual a las arcas públicas para satisfacer y construir hospitales, usted me dice que está atacando a la sanidad pública. ¿Quién ataca a la sanidad pública? ¿Usted que deja que un empresario se lleve el dinero o nosotros que clamamos por recuperarlo? Dígame. Porque a nosotros nos dan náusea si se confirma la noticia de un informe de la UCO, de alguien que utiliza las tarjetas para prostíbulos. Nos dan náusea y seguro que a ustedes también. Pero ¿y los robos a mano armada o sin mano armada de facturas sobredimensionadas, precios abusivos que tenemos que pedirle? Tengamos credibilidad. Dígame qué va a hacer. ¿Cómo vamos a recuperarlo? Por cierto, recuperar el montante que nos podría suponer construir hospitales para no tener que hacer conciertos o comprárselos. En educación. Mire, en educación observamos una cosa. Igual que en sanidad, han tenido que cambiar a mitad del partido a las consejeras. Y en educación, concretamente, hay un dato que siempre me llama la atención. De 2000 a 2008 hubo una consejera solamente. De 2008 a 2016, 8. Es decir, desde el principio del siglo, en la mitad ha habido una, y en la otra mitad 8. Es decir, desde que aprobaron ustedes la Ley de Educación de Andalucía, carecen de una estrategia para educación. Y nosotros recogemos el guante, pero vamos a ser coherentes, señora Díaz. Usted me echaba en cara que no se me ocurriera vincular la aprobación del acuerdo de financiación, muy positivo para esta tierra, y creo que es positivo para otras tierras fuera de Andalucía, con la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. Que, por cierto, demuestran que no todas las instituciones del autogobierno funcionan como ha dicho al principio de su intervención. Usted dice que aprobamos la propuesta que presentamos Podemos e Izquierda Unida si se aprueba la de sanidad. La de Izquierda Unida ya la tenemos, está escrita negro sobre blanco, está propuesta. Digan si están de acuerdo y en ser coherentes con la propuesta que ustedes tienen como Partido Socialista en Madrid, donde se han salido con justicia, igual que Unidos Podemos, del Pacto de Estado de Educación, porque se niegan a blindar con el 5%, pero vamos a hacerla aquí. Yo le propongo, señora Díaz, que demostremos desde Andalucía que se pueden blindar los derechos públicos, pero no con crítica a gobierno ajeno, que también, sino con ejercicio de iniciativa parlamentaria del propio. Servicios sociales. Ha permitido que entre el lucro en los servicios sociales. No había antes esa posibilidad. Claro,
Ustedes permiten que el lucro entre, nosotros no lo compartimos. Y cuando hablamos del diálogo, cumpla con el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales. Pero claro, no ha hecho ni una referencia a cómo han recorrido estos 3 años de legislatura. Parece que no ha gobernado con Ciudadanos. ¿Y cuánto nos ha costado a Andalucía el pacto con Ciudadanos? 855 millones de euros menos de ingresos, señora Díaz. ¿Cuántos dependientes habríamos podido atender? ¿Cuántos centros educativos construir? ¿Cuántos hospitales poner en marcha? La renta mínima, que se queda en 1/3 del número de familias a las que tenemos que atender, que ustedes han puesto 190 millones de euros y hace falta 640 millones, podríamos haberlo hecho, no haber hecho ese desguace fiscal. El señor Rivera no puede venir a Andalucía a decir cuál es el futuro de esta tierra. Y Andalucía no está mejor desde que usted llegó, está peor. Lo único que ha conseguido, eso sí, poner el foco en Andalucía durante el tiempo en que usted, otra cosa que se le ha olvidado, ha estado dedicada 2 años a llamar a Madrid para irse y los suyos le dijeron que no. Pero no lo olvidamos. ¿Por qué no lo olvida? Porque nos duele que en Andalucía se produzca esto. Y claro, hacemos un balance de lo que usted no ha hecho y nos dice ¿a quién beneficia sus actuaciones? Cui prodest. ¿A quién beneficia la Ley de Servicios Sociales introduciendo el lucro? A los florentinos. ¿A quién la Ley de Agricultura con el proyecto dando carpetazo histórico a la reforma agraria del Banco de Tierra? ¿A quién la política de colaboración público-privada, que es una estafa ahora mismo legal, y ya veremos con el tiempo, una auténtica corrupción legal, que cuadruplica los presupuestos? Ciudad de la Justicia de Córdoba, que la inaugura la señora Aguilar, después va usted a reinaugurarla. ¿Cómo es posible explicar que lo que cuesta 50 millones de euros nos va a costar a todos 250 millones para mayor gloria de los bancos? El Tribunal de Cuentas Europeo, que no es ni keynesiano, reconoce que no es la fórmula, que no es viable la colaboración público-privada por el derroche y por la falta de transparencia. Y después hablamos de corrupción. ¿De corrupción? Viene con ello. No es un problema de 4 golfos, señora Díaz. Usted plantea diálogo. Nosotros estamos dispuestos. Pero vamos a ver qué va a hacer con la atención de cuando una empresa se lleva 164 millones de euros de beneficio ilícito y tienen que volver y repercutir en la sanidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la ley de blindaje del 5%? Mire, baje el balón y concrete. Si demostramos que podemos hacer con hechos y acuerdos que hay un modelo de gestión diferente, a por todas. Pero a jueguecito de foto y propaganda, no. Necesitamos credibilidad, señora Díaz. Necesitamos confianza y necesitamos coherencia. Y siento decirle que su discurso me hace seguir pensando que usted no tiene ninguna de ellas. Ojalá en su respuesta me convenza de lo contrario. Porque, como le he dicho otras veces, cada presidente intenta marcar un sello. Chávez lo intentaba con la modernización, Griñán con la educación como eje del modelo productivo. Usted lo ha podido hacer con la igualdad, pero lo ha desperdiciado. Usted no me puede decir aquí que la igualdad es lo más importante para usted cuando tenemos una ley andaluza de igualdad desde 2007 cuyo plan estratégico está caducado desde 2013 y no han hecho nada. Cuando hacen contratación pública con una empresa como Ayesa, a la que el Tribunal Superior ha tumbado su plan de igualdad y la ha condenado por vulnerar los derechos laborales. Cuando establecen medidas contra el acoso sexual con un protocolo de empresas que no es vinculante. Cuando habla ahora de la ley contra la trata y desde 2014 estamos esperando el plan andaluz contra la trata de mujeres y niñas. Ya sabe usted que Mujeres en Zona de Conflicto dice que hay 10.000 mujeres víctimas de la trata. O el incumplimiento de la ley contra la violencia de género. La constitución del Fondo Andaluz de Pensiones Impagadas. Usted habla de la subida de las pensiones no contributivas asistenciales con el IPC. Bien, pero es que, ¿cómo la vamos a creer si el Fondo Andaluz de Pensiones Impagadas tiene todavía 0 euros? ¿Cómo la vamos a creer si cuando se hace la modificación de la ley dicen ustedes desde su gobierno, como Rajoy, que no harán falta más recursos para implementar la nueva ley? Ha perdido, señora Díaz, desde mi punto de vista, la oportunidad de que su empuje, que lo gasta con tantas ganas para pretensiones personales o aspiraciones políticas, la convirtiera en la presidenta de la igualdad. Esa debería haber sido su marca, pero no lo es. Su práctica de gobierno lo desmiente diariamente. Y nos encontramos en el último debate general sobre Andalucía de esta legislatura. No sabremos si habrá debate sobre el estado de la comunidad. Creemos que tocaba evaluación y consistencia. Propuestas sólidas y creíbles sobre bases de ejecución. Y no encontrarnos con más iniciativas gaseosas que se las llevará el sueño de los justos
Y todo, señora Díaz, si no me convence de lo contrario, en una legislatura que, si no lo remedia, será fallida, de una presidenta fallida. Muchas gracias. Gracias, señoría.